Hoy vamos a hacer la segunda parte de las clases para profes y mamis y papis. Vamos a explicar un poquito cómo podemos aprender a dibujar una serie de caras, una serie de personajes diferentes, adaptando la anatomía que ya conocíamos de la anterior lección y que espero que hayáis practicado un poquito, de los monigotes, adaptándola un poquito a otros tamaños, a otros aspectos. Muy rapidito, esta clase va a ser muy sencilla y quiero que os quedéis con que manejando y cambiando las formas podemos alterar los resultados. En primer lugar veremos cómo hacer diferentes tipos de cabezas para que vuestros peques entiendan que con formas geométricas también podemos hacer formas de cabezas y que les resulte bastante fácil ir cambiando de un aspecto a otro. Y después también a nivel de cuerpos haremos monigotes con aspectos diferentes, exageraremos también formas geométricas, todo lo vamos a hacer así hoy, y eso aplicará a diferentes también personalidades de posibles personajes. Con eso que hoy aprendáis lo vais a tener bastante fácil para ir mejorando un poquito lo que podéis ofrecerles a ellos en las clases de dibujo. Bueno, aquí tenemos, ya lo he explicado, podéis mirar otras lecciones que ya he hecho para todos de cómo dibujar cómics, porque allí hemos trabajado ya el tema de las expresiones bastante más. Vamos a practicar un poquito en círculos las caras, siempre que podáis hacéis simplemente un círculo y fabricáis expresiones. Aquí hemos hecho de momento 3 expresiones, luego en otros vídeos podréis ver que haremos más, pero 3 expresiones. ¿Qué propongo a los alumnos? ¿Qué podéis proponer a vuestros peques que hagan con expresiones que ya conocen? Mezclarlas. Si mezclamos, por ejemplo, enfado con alegría, podemos hacer maldad. Un personaje que está contento de ser malo, ¿no? De estar enfadado y a veces estar contento. De esa manera también en clase podéis charlar con ellos de las emociones, de las personalidades y entender por qué es muy importante que a la hora de dibujar sepamos entender las expresiones, la expresión facial, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillito, pero de aquí pueden salir infinidad de cosas. Al final del vídeo vamos a hacer alguna mezcla más de personalidades. Vamos a ver qué pasa con las expresiones y cómo mezclándolas salen otros. Ahora vamos a cambiar un poco el chip. Vamos a pensar en formas geométricas y vamos a aplicarlas a diferentes cabezas. Cada cabeza casi automáticamente provocará en los niños la sensación diferente de personalidad, de aspecto, de quién son. Podéis jugar con ellos a que simplemente con una forma y una cara, ahora lo vamos a ver, ya os digan ellos qué les transmite esa cabeza, ese personaje, cómo es, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo resultaría eso de las formas geométricas aplicadas de momento a las cabezas. Luego podemos aplicarlas también a los cuerpos, pero lo veremos después. Cabezas. Bueno, formas de cabezas. Vamos a ver formas de cabezas. ¿Qué nos dice un triángulo invertido? Vamos a ver qué tipo de cabeza podemos hacer. ¿Veis? Era un triángulo, hemos hecho una cara. Una cara, en este caso, de una especie de científico loco, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otro elemento. ¡Hala! Un pepino. Pues un pepino. Podemos hacer un personaje. Así. Que puede ser un mayordomo, por ejemplo. Podemos hacer muchas más. Vamos a hacer un triángulo al revés. Si hacemos un triángulo al revés, ¿qué pasa? Que ya el tipo de cabeza parece como muy extraño, más exagerado, pero nos puede dar un señor muy raro que podría ser más rechonchito para acompañar un poco ese diseño tan extraño de cabeza. Esto les va a molar muchísimo si jugáis con ellos mucho a diferentes aspectos de cabeza, ¿vale? Diferentes formas geométricas que pueden dar lugar
en algunos casos a personajes casi que ya tenemos en el imaginario colectivo. Entonces, de esta manera y con este tipo de juegos, tenéis que estimular a los peques para que creen más cabezas diferentes con otras formas. Parece que no, pero van saliendo. Vosotros mismos intentadlo e ir practicando nuevas cosas con otras formas geométricas y ya veréis cómo también salen muchos aspectos de cabeza que luego hemos visto en muchos diseños de Disney, de Cartoon Network. Es muy habitual en el dibujo animado utilizar este tipo de figuras para generar cabezas que al final ya nos dan pistas de cómo pueden ser los personajes. Suman el aspecto a la posible personalidad, ¿vale? Y luego podéis jugar incluso con cambiar un poquito las expectativas de ellos, creando un personaje que tenga este aspecto de cabeza, pero sea bonachón o lo que sea, ¿vale? Podéis hacer juegos con ellos y cambiarles un poquito el chip de lo que están creyendo. Ahora quiero que recordéis cómo era el monigote original con el que trabajábamos en la otra clase, ¿vale? En la primera lección de dibujo para profes y papis. Bueno, recordamos cómo era un monigote sencillo con el cual podíamos crear un personaje. Ahora vamos a crear nuevos aspectos de cuerpos, también como cuando estábamos haciendo con las cabezas formas geométricas, y vamos a aplicarlos a diferentes personajes. Es decir, tenemos el triángulo, ¿vale? Vamos a hacer un personaje mucho más grande. Ya lo tenemos. Tenemos esta forma. Este personaje puede ser desde el lobo feroz hasta un gorila, hasta un gigantón, un matón de estos que vienen a pegarte. Un matón de discoteca, por ejemplo. Pero como con este aspecto también podemos hacer un gorila. ¿Vale? Bueno, pues esto es un ejemplo de esta forma geométrica que podemos hacer con ella. Podemos hacer muchas más formas. ¿Os acordáis del pepino que teníamos antes como forma general para una cabeza? Pues puede ser una forma para un personaje. También podemos hacer un personaje que siga todo el rato esas reglas, esas normas, ¿vale? Podemos exagerarlos más, podemos hacer que si hacemos esto sea totalmente un personaje que parece como un cacahuete y que toda su forma nos dé un poquito esta sensación ya de casi transmitirnos una personalidad. En este caso parece un hombrecillo triste. Vamos a poner el cuello alto que no se resfríe y pantalones. Vale, pues ya tenemos un hombrecillo tristón que nos puede servir para muchas historias. Tenemos, por supuesto, hemos hecho el triángulo así. Si le hacemos así ya sabemos lo que vamos a tener, más o menos. ¿Vale? Un señor orondo. La forma original o luego ya quitarlo una vez que lo tenemos claro. Con esto también jugad mucho con ellos, con los chicos, ¿vale? Jugad mucho con ellos, que se inventen formas y que vayan viendo luego cómo crear personajes a partir de esas formas. E incluso pueden hacer garabatos y luego intentar justificarlos. Por ejemplo, yo he hecho así un garabato, lo hacéis, y que vean ellos que, venga, que salgan, por ejemplo, a la pizarra si queréis, y que hagan, pues venga, pues así,
Este es un fantasma. Jugad con ello y veréis cómo también, practicando vosotros, también os van a salir muchas cosas. No sé, les hacéis cualquier forma y ellos acabarán dándole sentido. A algo que puede ser perfectamente una cara. Y veis que se pueden hacer mil cosas, ¿vale? Jugamos con formas, con diferentes aspectos, diferentes formas, ya sean geométricas, ya sean formas a lo loco, y vamos a ir creando cuerpos. Eso es muy importante porque esto suma a lo que hemos hecho de investigar también con las expresiones y intentar, sobre todo, fijaros bien que ellos, cuando creen estos personajes, les den personalidad y jugáis a ver qué personalidad tienen, quiénes son. A partir de una personalidad seguramente nos sale más fácil imaginar su historia. Estimulad también la creatividad y la capacidad de crear a la hora de concebir historias, que luego las escriban también, que escriban una historia de este personaje, de este, o que los mezclen en un cómic y después nos cuenten de dónde salió este. Podéis estimularles también para que añadan otros elementos de creatividad que no son solo el dibujo. Eso es lo divertido de esto, ¿vale? Eso es lo chulo de esto. Bueno, jugad con los chicos. Vamos a pedirles que inventen todo el rato, no solo dibujando, sino escribiendo también. Eso es muy chulo. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de clases de dibujo para profes y mamis. Es que no sé qué título ponerle, que no sea ese. Ya está, está bien. Aprendéis a dibujar y les enseñáis a dibujar. Adiós.